Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo caso. Hoy les voy a hablar de José Francei Díaz Toro, un sacerdote colombiano que decidió desvivir a su mujer, así como lo oyen, a su mujer y a su propia hija de 6 años. Realmente es un caso bastante espeluznante, es como sacado de una película de terror, aunque sin lugar a duda aquí nos damos cuenta de que la realidad supera la ficción. Si quieren conocer los detalles del caso, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Si desean que de pronto les hable de algún caso en específico, me lo pueden dejar en los comentarios que yo los estaré leyendo. Y sin nada más que decir, comencemos. El 15 de febrero del 2007, un campesino que iba rumbo a su casa en la vereda Rosario del municipio de Anserma decidió, sin razón alguna, tomar una ruta diferente a la de siempre. Iba caminando cuando de repente se fijó que a un lado del camino había algo que estaba quemado, y cuando se fijó bien se dio cuenta que eran 2 cuerpos incinerados. Este campesino, aterrorizado de lo que había encontrado, buscó la manera de mandar a informar a la policía en el pueblo. Este caso lo tomó el investigador criminalístico del CTI, Everett Palacios, quien inmediatamente se hizo presente en el lugar. La escena que encontró fue de terror. Habían 2 cuerpos totalmente incinerados y se podía notar que uno de ellos era una niña, lo que hacía el caso más perturbador. Según el estado de los cuerpos, se supo que llevaban en ese lugar más de 48 horas. Al inspeccionar la escena, encontraron varios elementos que servirían como pruebas más tarde. Entre esos, un negativo en casi perfecto estado. Este negativo sería el inicio de una exhaustiva investigación por parte del investigador y su equipo. Medicina legal no pudo determinar el sexo de los cuerpos debido a que estaban muy quemados, pero sí pudieron determinar la forma en que murieron. Uno de ellos tenía 2 golpes en la parte frontal del cráneo y el otro un golpe en la parte de atrás del cráneo, esto con un objeto contundente. Después de 4 meses y después de un estudio más profundo, Medicina Legal envió un nuevo resultado y establecieron que se trataba de 2 cuerpos femeninos, uno entre 30 y 35 años y otro entre los 5 y 7 años de edad. Para este tiempo ya habían revelado el negativo y habían descubierto la foto de un hombre mayor y una mujer joven. Así que descartaron que el hombre de esta foto fuera uno de los cuerpos y se empezaron a preguntar quién era y qué tenía que ver en los hechos. A finales de julio del 2007 ocurrió algo que encaminaría la investigación. En un periódico salió un artículo sobre la desaparición de una madre y su hija, quienes desde hace 4 meses atrás no sabían nada de ellas, solo que habían pasado por Mistra Torres Aralda. Se trataba de María del Carmen Arango y María Camila Díaz. El investigador se dio cuenta de que tanto el tiempo como el espacio en estos 2 casos coincidía, así que decidió relacionarlos. Se comunicó el número que estaba en el artículo del periódico y habló con el hermano de María del Carmen. Se pusieron una cita en Anserma Caldas y el investigador llevó una de las pruebas recogidas en la escena del crimen. Era una cadenita con una medalla de la Virgen, así que el investigador se la enseña al hermano de María del Carmen, quien inmediatamente la reconoció. Dijo que él se la había regalado a su sobrina. Con una prueba de ADN, Medicina Legal confirmó que los cuerpos incinerados pertenecían a María del Carmen y a su hija María Camila Díaz. Asimismo, le muestran al hermano de María del Carmen la foto del negativo y él identifica al hombre. Dice que se trata de José Francei Díaz Toro, el sacerdote de Mistrató, el padre de su sobrina y además el marido de su hermana María del Carmen. Este caso definitivamente cada vez se ponía más extraño y salían más preguntas que respuestas. Sin embargo, el hermano de María del Carmen relató cómo es que este enredo era posible. En Buenos Aires, Cauca, Colombia, María del Carmen creció en una familia muy humilde y con muchos hermanos. Cuando ya era una adolescente, todos los hombres del pueblo la admiraban por su belleza, incluido el sacerdote,
quien llegó a Buenos Aires a mediados de 1993. En este momento José Francei tenía 41 años y ella tan solo 16. No se tiene claro en qué momento se conocieron y iniciaron una relación, pero la familia de María del Carmen ya empezaba a notar que pasaba algo raro. José Francei pedía permiso constantemente para que dejara ir a María del Carmen a viajes o salidas. Ellos no lo veían con malos ojos, ya que primero era un sacerdote y segundo iban con más gente, pero ya la gente del pueblo empezaba a comentar. Como María del Carmen siempre había tenido una vida de escasos recursos, José Francei la empezó a deslumbrar, dándole regalos, viajes, y ella vio en él el papá que ya había fallecido desde que ella era muy pequeña. Con el tiempo la familia se dio cuenta que en efecto José Francei y María del Carmen tenían una relación amorosa. Ellos obviamente se opusieron, pero María del Carmen estaba ya muy aferrada a José Francei, así que no tuvieron más remedio que aceptarlo. En 1996 José Francei fue trasladado de parroquia y se llevó a María del Carmen con él, con quien ya tenía una relación que, aunque muy prohibida, también era demasiado estable. Así que llegaron a Pueblo Rico, pero él decidió que lo mejor era que María del Carmen viviera en Pereira para evitar ser descubiertos por la comunidad. En 1998 María del Carmen ya estaba agotada de esa vida y deseaba con todas sus fuerzas poder vivir una vida normal con Francei. Además de esto, sus celos cada vez crecían más y esto ya estaba cansando al sacerdote. La dinámica entonces era que José Francei la visitaba una vez a la semana y María del Carmen tenía rotundamente prohibido acercarse al pueblo en donde él era sacerdote. El mismo José Francei, en una carta en la cual declaró todo lo sucedido, con todos los detalles, cuenta que María del Carmen empezó a pedirle que se casaran, pero esa idea ni se le pasaba por la mente a José Francei. Para completar, María del Carmen quedó embarazada y esto acabó de alejar a Francei. Era lo menos que esperaba el sacerdote, un hijo lo complicaba todo. La hija de ambos nació en octubre del 2002 y la llamaron María Camila Díaz. María del Carmen, por su parte, ya contaba con 24 años y quería que Francei renunciara al sacerdocio y se casara con ella a como diera lugar. Y como Francei la mantenía alejada y ya tampoco la visitaba, amenazó con denunciarlo a la curia. Además, decía que le iba a contar la verdad a todos. Para evitar esto, el sacerdote trató de tenerla calmada y cuando María del Carmen tenía 29 años y la niña 4, a él lo trasladaron para Mistrató, Risaralda. Francei en su carta también relató que él trató de buscar apoyo en la familia de María del Carmen para que lo ayudaran a que ella se alejara, pero dice que ellos no hicieron nada. Estando ya en Mistrató, Francei volvió a repetir la historia y empezó una relación con otra jovencita, a la cual justificaba ante la gente diciendo que era una sobrina, pero los rumores en los pueblos corren muy rápido y terminó llegando a oídos de María del Carmen, quien ya sabía de qué se trataba. Así que dejándose llevar por la rabia y los celos, a principios de febrero del 2007 tomó la decisión de coger a su hija e irse para Mistrató, a ver qué podía descubrir sobre la supuesta sobrina. Pero entonces solo le contó a su familia que iba para Mistrató. A Francei no le dijo nada, ya que la idea era caerle de sorpresa. Francei quedó paralizado cuando la vio llegar. Estando María del Carmen ya en la casa cural, empezó a buscar por todos lados pruebas de la infidelidad del sacerdote. Y el 12 de febrero del 2007, María del Carmen llamó a la mamá para contarle que efectivamente Francei tenía a una muchacha con él. Y esta fue la última vez que escucharon la voz de María del Carmen. Ella y su hija desaparecieron. La familia de María del Carmen y su hija, al ver que no aparecían, decidieron empezar a buscarla sin ningún resultado. También le preguntaron a Francei, pero él solo les dijo que ella se había ido
de más que con otro, y que él no tenía idea en dónde podría estar. 4 meses más tarde sus cuerpos fueron hallados, incinerados, como les conté al principio del caso. El investigador ya tenía demasiadas pruebas en contra de Franceí Díaz Toro, pero no querían alertarlo. Ellos necesitaban una prueba contundente y esta se dieron con los relatos de 2 importantes testigos. Se trata de Andrea Soto, una mujer que vendía minutos cerca de la casa cural, y desde allí hizo llamadas tanto a María del Carmen como a Franceí. Ella escuchó una llamada en donde Franceí hablaba con los familiares de María del Carmen, lamentándose y llorando por no saber nada de ella, pero la vendedora sabía que él sí tenía idea de su paradero, y ya les voy a contar por qué. Así que cuando el sacerdote se fue, ella llamó al número que Franceí había marcado y le contó a los hermanos de María del Carmen que ellas sí estaban allá. Además de esto, Andrea reconoció a la muchacha del negativo, que hasta ese momento no tenían ni idea de quién era, y le dijo al investigador que se trataba de la muchacha con la cual Franceí le estaba siendo infiel a María del Carmen. El otro testigo se trata de la empleada doméstica de la casa cural, María Eugenia Vergara Cardona. Ella relató que cuando llegó a trabajar encontró varias inconsistencias e incluso manchas de líquido rojo por todos lados. Pero al preguntarle al sacerdote, él solo le dijo que limpiara, que no preguntara, que ahí no había pasado nada. Encontré fue al padre parado en las escalas, como yo cargaba las llaves para entrar, y yo lo primero que él me dijo, yo entré y saludé, y lo primero que él me dijo fue que es que esa mujer se fue, se madrugó. Yo ahí mismo vi pues que una cama tenía un tendido diferente, y yo sí le pregunté a él antes de irse, ¿y aquí qué pasó? Que le cambió el tendido a la cama, si yo se lo dejé limpio ayer. Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que el perro se vomitó, entonces lo cambiamos. A barrer, ahí fue donde ya vi pues que vi goteras de sangre, ya vi algo sospechoso, entonces ya me fui mirando por todo, siguiendo el rastro de la sangre, y vi que habían las materas en la pared, y él me dijo, es que no, aquí no ha pasado nada. Me dijo, aquí no ha pasado nada, esas bobadas. Yo le como que no, si el lavamanos de abajo del primer piso estaba chorreado de sangre. Cuando en ese momento conversando con él, miré por debajo de las escalas y había un chorreadero de sangre. Yo le mire lo que hay acá y que aquí no ha pasado nada. Entonces él me dijo, es que hágame el favor y coge con agua y limpio y lave eso, y aquí no ha pasado nada, y calladita. Esto mismo se lo había contado María Eugenia a Andrea, la vendedora de minutos, y debido a esto fue que Andrea decidió llamar a los hermanos de María del Carmen. El investigador entonces se puso en marcha para conseguir la orden de un juez y poder ingresar a la casa cural con un equipo de técnicos forenses, y dicho procedimiento se pudo llevar a cabo el día 12 de noviembre del 2007. Después de todos los estudios, fue inevitable darse cuenta de que efectivamente la casa cural era la escena del crimen. Así que procedieron a arrestar a Franceí Díaz Toro, quien en ese momento se encontraba hablando con otros 2 investigadores. Al principio quiso negar su culpabilidad, pero ante todas las pruebas, principalmente que el líquido rojo encontrado en la casa cural sí pertenecía a María del Carmen y a su hija María Camila Díaz, decidió negociar y por medio de una carta confesó detalle a detalle todo lo que sucedió, desde el día que conoció a María del Carmen hasta el día que decidió arrebatarles la vida a ella y a su propia hija. Él confesó que ya se sentía entre la espada y la pared, ya que María del Carmen estaba decidida a contarlo todo. Así que decidió hablar con el sepulturero del cementerio del pueblo para que lo ayudara a quitar del camino a su mujer y a su hija. Así lo hicieron, y Jorge Morales, el sepulturero, y José Franceí Díaz Toro planearon el crimen de María del Carmen y su hija María Camila. Jorge Morales llegó a la casa cural durante la noche y con la porra que se usa para romper lápidas atacó a María del Carmen y a su hija. Luego la sacaron y después de rociarles gasolina, Jorge Morales les prendió fuego. Jorge Morales fue detenido el 3 de julio del 2008. Él se declaró culpable al aceptar los cargos y el 10 de diciembre del 2008 dictaron la sentencia.
Jorge Morales fue condenado a 17 años de cárcel y José Francei Díaz Toro a 23 años, ya que su condena se redujo a la mitad por un preacuerdo de confesión. Pero unos meses más tarde el Tribunal Superior de Pereira revisó la condena y decidió que Francei no podía tener este beneficio, ya que María Camila Díaz era menor de 14 años y no tenía derecho a ningún acuerdo. Así que nuevamente fue a juicio y le dictaron una condena de 45 años. La pena, en definitiva, a imponer al señor José Francei Díaz Toro será de 45 años y 10 meses de prisión. Perdón, que me perdonen, que saben que en mi corazón hay bondad y bondad. Ellos sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad. Le pedí ayuda a ellos y no la encontré. Con este caso nos damos cuenta que definitivamente el alcance del ser humano no tiene límites en muchas ocasiones, que a veces queremos tapar errores con errores aún más grandes, destruyendo vidas, familias enteras, incluso a una gran comunidad, como lo es el pueblo en donde se dio esto, como lo es el país entero, ya que esta noticia ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Espero que nos veamos en una próxima ocasión, en un nuevo caso. Los invito a que se suscriban, a que me den su like y me dejen un comentario. Esto para mí es de mucha ayuda.